Buenas noches para todos. Hola, buenas noches. Listo. Bueno, voy a volver a ingresar, Dorisita, que hubo. Bueno, entonces, como les decía, arrancamos con el libro El reto de Dios. Ya miramos introducción y arrancamos el capítulo 1 y alcanzamos a ver secularización y secularismo. Hoy vamos a continuar con los siguientes términos que menciona el libro. Entonces, vuelvo a empezar. Maniqueísmo. Protestantes y católicos viven aquí un tipo de guerra fría irlandesa. Es una equivocación de algunos voceros vaticanos ubicar al enemigo en otros grupos cristianos y permanecer en silencio ante el auge creciente de sistemas abiertamente adversos al cristianismo, como ese pulpo llamado Nueva Era y sus innumerables y estranguladores tentáculos. El maniqueísmo, que amenaza volverse ambiental bajo la idea de que los católicos romanos son los buenos y los demás los malos, deben rechazarlo vigorosamente los ciudadanos de bien de todas las ideologías. Frente a la Iglesia romana es natural que otros grupos resalten los desacuerdos que sostienen con ella, lo cual no puede tomarse como irrespetuoso. El hecho de sostener polémicas con miembros del clero o con feligreses de esa denominación o de fijar claramente posiciones teológicas y doctrinarias no puede interpretarse válidamente por sectarismo. Aún el Concilio Vaticano II ha propiciado el diálogo constructivo sobre las diferencias y un pacto de buena voluntad entre los seguidores de Cristo. Así sea tácito, resultaría saludable en las circunstancias que vive la región latinoamericana. Y por eso hemos propuesto una sencilla consigna. Entre cristianos, unidad en la variedad. Con los católicos y ortodoxos, convivencia en la diferencia. Frente a los demás sistemas, tolerancia en la distancia. Precisemos el alcance de estas muletillas. Unidad no es uniformidad. Uniforme es algo externo, decorativo. Unidad es algo interno y esencialista. Convivencia, pero no connivencia. Convivencia es convivir, vivir con, compartir un espacio vital. Connivencia implica complicidad, acuerdo para hacer algo. Tolerancia sin redundancia. Tolerar es dejar hacer, permitir. Un redundar del tolerar equivaldría a a encogerse de hombros ante cualquier forma de fraude espiritual. Dios nos libre de hacerlo. Mercantilismo y sexualidad. Vamos leyendo así y vamos explicando o leo todo el capítulo. Es que cada, por ejemplo, el maniqueísmo hay mucho que explicar ya, como tú quieras. Sí, bueno, pues si quieres, que, que el maniqueísmo nace de una doctrina por ahí en el siglo III de Manes, en la creencia de que se contraponían dos tesis o dos orígenes o dos causas, la del bien y la del mal. Hemos descubierto que a través del Señor, pues el Señor dice que el mal es la ausencia de luz. Entonces, para nosotros, sí. Entonces, lo que el pastor intenta hacer a través de lo del maniqueísmo y que nos explica en la primera parte es esto. Diego Mateo. Lo que intenta decir el pastor Darío aquí es que se pegaron de esa doctrina para decir que los chicos malos del paseo éramos los protestantes y que los buenos eran los católicos. Y mientras uno se siente inmerso en esa diatriba, realmente se desenfoca de saber quién es. Y es donde él acuña lo que siempre ha dicho y que quisiera recordar, dice, entre cristianos, unidad en la variedad. Cuando sabemos que hay multiplicidad de iglesias, pues las iglesias son fundamentales en, digamos, en los dogmas cristianos. Y esa es lo que nosotros llamamos iglesias de buena doctrina, con algunas diferencias, que les gusta el pelo largo, la lengua larga y la mecha larga, como dice el pastor Darío, pero en sí, digamos que en los dogmas somos iguales. Entonces, nos unimos en la diversidad que hay. Con los católicos y ortodoxos, pues son esos hermanos medios nuestros que evidentemente sabemos que parten del principio de adorar a Cristo con algunas diferencias. Dice convivencia en la diferencia. Hay diferencias, sí, pero convivimos con ellas. Y frente a los demás sistemas, que es la nueva era, que es
Dice tolerancia en la distancia. No entramos a pelear, a darnos golpes ni nada, sino nos toleramos y cada uno Ni nos por su ponemos a lado ni nos ponemos a hacer. discutir. Es fundamental estos principios que a veces uno los pasa de lado, ¿sí? Ok. Que uno los pasa de largo, pero es bueno recordarlos y es bueno enunciarlos siempre. ¿Qué dice la Iglesia a nosotros? Entre cristianos, unidad en la variedad. Con los católicos y ortodoxos, convivencia en las diferencias. Y con los demás grupos, tolerancia en la distancia. ¿Sí? Fundamental, digamos, que esos principios, y continuamos ahí. Sí. ¿Qué quiero como comentar yo al respecto? Que el maniqueísmo es lo como decir, o es blanco o es negro. Lo que no está con lo que yo pienso, entonces todo es mal. Todo está, todo, y meten todo en una sola bolsita. Entonces, no es posible una sola bolsita porque jamás el protestantismo va a ser igual que los testigos de Jehová o va a ser igual que los mormones o que los budistas, o no va a ser nunca, nunca igual. Entonces, no pueden meternos a todos en una misma bolsita. Ya te dejo hablar, un momento. Algo que quería hablar que entre cristianos, unidad en la variedad, cuando estaba hablando mi esposo, nosotros los cristianos a veces nos creemos como más, como de alta alcurnia, de alguna manera, de mejor familia, sí, en algunas cosas, y por ejemplo, lo que él hablaba de lengua larga y falda larga, pues a Dios tampoco le desagrada eso, porque él ve el corazón. La otra vez vi un documental donde estaban hablando sobre una iglesia donde la música, o sea, unas personas que fueron metaleros, ellos conocieron al Señor y querían llegarle a toda su comunidad y cómo lo hicieron a través de la música. Y la música tenía esa instrumentación fuerte y de pronto no dejaron las botas negras como las tenían y el pelo largo y no había problema y podían llegar con chaquetas de cuero, pero cambiaban la manera, o sea, iban a adorar a Dios y no estaban haciendo, no estaban pues adorando al diablo con eso. Y fíjense que a uno le puede chocar algo así, por ejemplo, pero definitivamente ellos, la forma como le empezaron a llegar a esta comunidad fue muy bonita. Entonces, quería hacer como esa aclaración de que nosotros muchas veces miramos mal, como que no lo hacen igual que nosotros, pero si están basados en la Biblia, si tienen la misma doctrina que nosotros, pero lo manejan, lo hacen de una forma diferente, eso está bien. Mónica. Bueno, no, una pequeña referencia histórica con el maniqueísmo, ahorita que es el título del capítulo, y es que Agustín de Hipona, dentro de su trasegar, él tenía a su mamá Mónica, que era muy devota, y pues él con una vida que no era consagrada a Dios, él empezó a buscar la verdad en todo lado y llegó a la secta de los maniqueístas con Maní. Y dentro de ese tema, él, pues, porque se supone que ellos eran los que tenían la verdad absoluta, ¿no? Lo que tú decías, el que se cree que tiene la verdad. Sino que Agustín, pues en últimas, como era tan inquieto, le preguntó, o sea, empezó a hacer preguntas y él no tuvo cómo responderle, y finalmente es cuando ya después de un par de viajes llega Agustín a Milán y Ambrosio, que era obispo, lo escucha a él hablar de Dios y entiende que Dios es la verdad. Entonces quería hacer como esa referencia histórica unida a este tema, y es que el hablar de quién tiene la verdad absoluta, la única verdad es Dios, y por eso esas frases célebres son maravillosas, unidad en la variedad entre cristianos, o sea, es el tópico perfecto del pastor Darío para indicar que la verdad es Dios, y el resto pues son simples conjeturas que hacen los hombres, y tenemos que no desviarnos de lo que es la verdad. Eso era. Muchas gracias, Mónica, nos encanta, es que tener una maestra aquí es lo máximo. Gracias, mi amor. Él es tu fan, ya sabes. Había una pregunta. Una pregunta de Sarita que si maniqueísmo es diferente a monaquismo. Sí, sí, claro. Claro que sí. De Maní, ¿sí? De Maní, que fue el creador de los dos polos, o es blanco o es negro, ¿sí? Del origen del bien y del mal, mientras que monaquismo ya viene en un tema más adelante que en su oportunidad ya lo vamos a ver.
que tiene que ver con los monjes, Sí, con la Edad Media. con consagrar la vida, como lo hacían los Así. monjes. Bueno, listo. Gracias. Aclarados estos términos, mm, bueno, hay otra cosa que hablaba en el tema de la diferencia, ¿sí? Convivencia en la diferencia, ¿sí? Y es que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en no volvernos sectarios. Sectarios es que entonces, lo que les decía yo, nos volvimos de mejor familia, entonces los que no piensan igual que yo nos podemos volver hasta maniqueístas, ¿no? O sea, entonces, si no piensan igual que yo, entonces me da rabia, discuto, discrepo, y entonces los que no están conmigo están contra mí, pero pensando en mis conceptos o creencias cristianas. Entonces, no estamos lejos de caer en algo así, sino si nosotros lo tomamos de una manera equivocada. Entonces, eso, nosotros sí hay diferencia, pero no nos podemos volver sectarios. Y es muy, muy interesante poder entenderlo de una manera supremamente, o sea, acuérdense que nosotros se ama a las personas, pero no lo que el pecado que cometen las personas, si están equivocadas, si de pronto sabemos que piensan diferente a mí, no nos podemos volver un grupo, no son sectarios, no como sectas, sino como un grupo que no tolera a los demás. Y recordemos que en el caso de convivencia, pero convivencia, los católicos convivencia en la diferencia, recordemos que la vez pasada vimos que tanto católicos, protestantes, católicos y ortodoxos, todos tenemos el mismo Cristo. Vamos a continuar con mercantilismo y sexualidad. Hay también cierto mercantilismo religioso, fomentado por personas audaces e inescrupulosas que manipulan la Biblia para explotar la sed de Dios, natural en el hombre entre segmentos incautos de la población. Pablo los definió nítidamente como los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Primera de Timoteo 6:5. ¿Lo leemos? Sí, claro. ¿Cómo? Primera de Timoteo 6:5, la Biblia más rápida del oeste. El que tenga Primera de Timoteo 6:5, ya abra el micrófono y lo lee, no hay problema. Sí. Nueva versión internacional, acuérdense que nosotros. Primera de Timoteo, ¿qué? 6:5. 6:5. Primera de Timoteo 6:5 dice, y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Entonces, así, Latinoamérica ya inscribe ejemplos significativos de esa aberración tan común en Estados Unidos, donde pastores ladrones y adúlteros ocupan las primeras planas informativas a la par con sacerdotes homosexuales, clérigos musulmanes, terroristas y gurúes promiscuos y estafadores. En cuanto al dinero, la miserabilidad por un lado y la codicia por el otro han aniquilado la correcta visión cristiana sobre los bienes materiales. O te vistes con la sotana raída de Francisco de Asís o te vas a vivir a Beverly Hills. No hay término medio no hay término medio. En materiales morales, no, perdón, cielito, me perdí, no hay término medio. En materias morales, no olvidemos que aún el estrecho grupo apostólico de Jesús tuvo a Judas Iscariote. Deplorablemente no hay un ámbito en el cual la hipocresía religiosa pueda alabarse más que en materia de sexualidad. La Celestina y don Juan Tenorio son siempre productos de la represión erótica. Francis A. Schaeffer ha detectado que la pornografía es la ideología del hombre posmoderno. Leamos a este pensador. En el campo de la razón el hombre se halla muerto y su sola esperanza es alguna forma de salto que esté más allá de la comprobación de la razón. Entre ambos niveles no hay ningún punto de contacto. La moderna literatura pornográfica se explica en estos términos también. Siempre ha habido escritos de esta clase, pero los nuevos son diferentes. No son simplemente escritos sucios de los que solía haber siempre. Muchas de las modernas obras pornográficas constituyen afirmaciones filosóficas. Si tomamos, por ejemplo, las obras de alguien como Henry Miller,
nos encontramos con que son una afirmación de que la racionalidad y la lógica no cuentan para la sexualidad. Racional y lógicamente incluso la sexualidad está muerta. No obstante, en escritos posteriores da un salto hacia el panteísmo, con la esperanza de encontrar algún posible significado. No hemos sabido acercarnos adecuadamente a esta tremenda realidad, cuyas raíces las expuso a la luz Sigmund Freud. Ante el erotismo, la Iglesia es una gran avestruz con su cabeza entre la arena, siendo fácil enfrentar este asunto sin eufemismos a la luz de las Sagradas Escrituras. En muchos hogares evangélicos, todavía los bebés los traen las cigüeñas y algunos santurrones parecieran pensar que Dios dotó al ser humano de hormonas para después prohibirle terminantemente usarlas. Hay mucha mojigatería sobre un asunto que debería tratarse con sinceridad y comprensión, siempre en defensa de la pureza. Entonces, con este tema del mercantilismo y la sexualidad, eh, ¿algún comentario sobre mercantilismo y sexualidad, Sí, Cielo? Explicaciones. varios. Bueno, digamos que el tema del mercantilismo es clave observarlo porque es un fenómeno de todas las épocas, no es un fenómeno nuevo, ni es un fenómeno que en Hechos de los Apóstoles, por allá como en 8:17, se acuerdan del mago Simón que quería comprar el don del Espíritu Santo porque a través de las magias y los sortilegios él utilizaba en una forma mercantilista. Bueno, está relatado en Hechos de los Apóstoles, pero lo hemos visto a través de todo el tiempo. Creo que lo hemos visto mucho con el tema de que hay que sembrar y han utilizado al Señor como un mecanismo evidentemente para sacar dinero y eso digamos que ha golpeado mucho la iglesia y nosotros en eso hemos sido muy respetuosos en ese sentido. Yo creo que Casarroca se ha distinguido por predicar, por ejemplo, lo de diezmos, pero no estamos haciéndole seguimiento si usted diezmo o no diezmo. Es un tema de conciencia, pero no creemos en que la siembra y la cosecha es como si nosotros negociáramos o sobornáramos al Señor Jesús, no. Y creemos que el Señor Jesús, cuando lleguemos al cielo, pues va a reconocer los buenos y los malos, aquella gente que Él en su palabra dice hipócritas, ¿sí? Señor, Señor, y nosotros echamos fuera demonios y todo. Ese tipo de personas que utilizaron el nombre del Señor Jesús para enriquecerse, pues Dios las tiene muy claras y sabe quién es. Entonces es fuerte. Ahora, hoy en día lo vemos, o sea, si nosotros miramos con mi respeto la oración fuerte del Espíritu Santo, es eso. O sea, simplemente siempre haga aquí, es un tema económico nomás, Pero que es que, funciona. mira, que muchas personas, a mí me pasa, yo lo veo en redes sociales, que esa es una de las cosas que más espantan a las personas con relación al tema del cristianismo, ¿sí? De los protestantes, de los evangélicos, como nos quieran llamar. Muchas veces uno ve gente que postea cosas en sus redes sociales donde dicen, sí ve, o sea, miren para dónde va su plata. Y siempre de pronto algún familiar inconverso de ustedes saben que son cristianos y van a decir, va para que le saque la plata. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que sí lo hacen de esa manera. Muchas Bueno, personas pero se que, aprovechan de la buena fe, ok, del buen corazón, del sufrimiento, bueno, de la vulnerabilidad de las personas para hacerlo. creo que el libro es suficientemente amplio y ya uno tiene capacidad de ver qué es y hasta dónde van y lo que están haciendo y cómo manipulan a la gente. Eso en cuanto al tema económico. Ahora bien, en cuanto al tema de la sexualidad, pues, ¿qué decir? Yo creo que los titulares de la prensa han sido fuertes también, o sea, hay que reconocerlo con algunos pastores que se han aprovechado de eso para abusar de las personas. O sea, eso es un asco completo, evidentemente, cuando lo han hecho, pero es un tema generalizado, ¿no? O sea, la Iglesia Católica creo que ha ido mucho más allá por el mismo celibato y la represión que han tenido. Acabamos de vivir un tema en Canadá donde traían los niños y se descubrió que en el término de como de 30 años, mueren más de 4.000 niños y es un episodio negro de la Iglesia Católica donde están pidiéndole al Papa efectivamente que reconozca, que pida perdón. Él ya pidió perdón, pero es sacar un poco a la luz todo lo que estaba pasando ahí. Y como eso, pues
creo que hay muchos episodios de toda la represión que ha habido y es producto, o sea, la iglesia del Señor Jesucristo nunca trajo hombres célibes que deberían de hacerlo, eran hombres casados, Pedro era casado, ¿sí? Se enfermó algún día la suegra, ¿sí? Y muchos avatares en ese entorno. Mónica, dale. Bueno, hablando pues del tema de sexualidad, una anécdota precisamente con mi hermana cuando se fue con el esposo y los dos niños bebés a Canadá, ellos fueron a la parte francesa y los niños no les jalaban al tema de ir a la iglesia. Y ellos les gustaba en inglés, pero mi hermana nunca aprendió inglés y ella no francés, pero ella dijo, pues con tal de que mi esposo y mis hijos se congreguen, yo los acompaño y empezaron a ir a una iglesia. Ella no se sentía cómoda, pero pues igual que los niños que se quieren ya bautizar, pues ya crecieron, ya eran más grandecitos y ella, o sea, no sentía paz. Y después se enteró que el pastor era homosexual y había mucha gente en la iglesia que iba, era precisamente porque pues le parecían súper nice, qué chévere, que tan abiertos. Y entonces hay que tener cuidado precisamente que con este tema de la sexualidad, si bien Dios ama a todos los pecadores, hay que tener en cuenta que pues las condiciones de un pastor deben ser pues de un hombre absolutamente íntegro y que muchas veces por ignorancia o porque nos parezca bonito o algo, pues tenemos que tener cuidado en donde nos congregamos, pues cuando uno viaje, salga, pues tantas cosas. Gracias a Dios contamos con una iglesia de sana doctrina, pero pues quería como contarles esa anécdota. Muchas gracias, Mónica, y es efectivo. Creo que Mónica tocaba un punto que es importante y es que aquí nosotros conocemos a nuestros pastores, los conocemos la vida del pastor Darío, hemos compartido todo el tiempo y damos fe de la rectitud del pastor Mario, que es su esposa, sus hijos y de la rectitud, pero Casarroca siempre le ha apostado a que los liderazgos son parejas, para evitar casualmente esto, o sea, que tanto hombre como mujer ellos manejen su tema de sexualidad y evidentemente nos evitemos las tentaciones en ese manejo. Y otra cosa que Casarroca hizo es que no pueden, hombres no pueden ser, el pastor no puede ser el consejero de las mujeres o los hombres del liderazgo, los consejeros no pueden ser consejeros de mujeres y las mujeres consejeras de hombres porque eso se presta, pues cuando se llega a una consejería se llegan vulnerables, ¿sí? Y entonces qué bonito que yo tengo aquí mi pastor y resulta que yo le cuento todas mis cosas y mis problemas con mi esposo y todo, y él se muestra tan comprensivo, él me dice tantas cosas, me escucha, me dice no te preocupes, y termino yo enamorándome de mi pastor porque él sí me comprende. Sí. Entonces ese tipo de cosas, toca, por eso se blinda. Sí, finalmente los seres humanos, hay muchas, se lucha contra la naturaleza pecaminosa, entonces, pero claro que ha sido motivo de escándalos. Sí, claro. Bueno, gracias. El pecado, vamos a continuar. Los latinoamericanos son especialmente pródigos en abusos y supersticiones sexuales. La unión libre es de muy extendida práctica entre empresarios, artistas y miembros del jet set, tanto como en las clases campesinas y marginales urbanas, y en estas últimas el incesto es un mal de amplias repercusiones. Los hechiceros y charlatanes psíquicos obtienen sus más jugosos ingresos a través de artificios para encadenar al ser amado o hacerlo regresar o tomar venganza de sus traiciones eróticas. La religiosidad popular también tiene fórmulas mágicas. Por ejemplo, la Virgen del Amor o la Madre del Amor Humano opera sus portentos en Zipacón, centro espiritual de los antiguos chipchas. Es una advocación vulgar de María que rebusca el cónyuge y amante adecuado para cada persona. San Antonio de Padua, por su parte, es el favorito de las solteronas, porque les consigue novio, si ellas le rezan semanalmente en una devoción especializada que llaman el martenario, por el nombre del día que se realiza, para romper el viejo agüero del refrán, el martes ni te cases ni te embarques. Un factor que ha contribuido grandemente a las relaciones sexuales como tabú es la idea agnóstica de que el pecado original fue el apareamiento de Adán y Eva, que dio inspiración al mito de la manzana, tan arraigado en el inconsciente colectivo. Sin embargo, una lectura metódica de los primeros capítulos del Génesis nos permite sacar conclusiones bien distintas. Dios creó el sexo animal. Es el progresismo de su creación. El Omnipotente originó todas las especies animales primero que al hombre
Y Dios dijo que rebosen los seres vivientes las aguas y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Y creó Dios los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas y todas las aves según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Génesis 1, 20, 22. La orden de multiplicarse es terminante para el reino animal, antes de la aparición del hombre sobre la tierra, pero esta criatura también la recibe junto con su mujer. Y Dios creó al ser humano y su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Génesis 1, 27, 28a. Al formar a la pareja humana, Dios le ordena la reproducción. ¿Por qué medio se haría? Obviamente, al tener Adán y Eva estructuras anatómicas bien diferenciadas, específicamente los órganos de reproducción, que son los mismos del sexo, este sería el medio de aquella en el propósito divino, ya que el hombre, siendo un ser espiritual, es simultáneamente un ser animal. Hay quienes suponen que probablemente antes de la caída la reproducción habría podido realizarse por un medio diferente al acto sexual. Y los últimos descubrimientos de la ingeniería genética pueden dar pie a la idea de que Adán y Eva quizás serían capaces de producir clones, de la misma manera como a ella la sacaron de un costado de su marido. Pero si así pudiera haber sido, ¿qué objeto tendría una Eva diseñada para acoplarse sexualmente con Iván? Con Adán. Lo mismo, vale. Ahora entendemos. Repito. Menos mal que me estaba leyendo yo, su esposa. Ay, no, y esto todo queda grabado. Con Adán y Eva quizás serían capaces. Sí. Y Eva quizás serían capaces de producir clones de la misma manera como ellas le sacaron de un costado. Bueno, ¿y en qué conclusión? ¿Cómo Dios podría castigar a los primeros padres por cumplir la orden que les había dado de reproducirse? ¿Es Dios injusto? ¿Se contradice a sí mismo? Pecado original. La Biblia nos muestra una advertencia expresa del Creador a la primera pareja humana. En caso de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirán. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Génesis 3, 6, 7. Esta transgresión, adquirir el conocimiento del bien y del mal, es propiamente el pecado, puesto que la especie humana aún no ha practicado el acto sexual. La desnudez, obviamente, no es signo de vergüenza a causa de un acto sexual aún no consumado, sino la pérdida de la inocencia manchada por el conocimiento. La reproducción humana. La escritura nos muestra una diferencia entre la creación de Adán y la concepción de los hijos de éste. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados los llamó seres humanos. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. Génesis 5, 1b y al 3. Contrasta la expresión imagen y semejanza de Dios, aplicada con exclusividad a Adán y Eva, con la que hallamos cuando la reproducción humana se halla en marcha. Imagen y semejanza de Adán. La primera pareja es cual el Padre Celestial, sus hijos cual el Padre terrenal. Pero ¿qué habría pasado si la especie humana de alguna manera se hubiera reproducido antes de la caída? Especulemos un poco sobre este asunto para salirle al paso a ideas descabelladas que amenazan con extenderse en Latinoamérica. Dos humanidades. En el hipotético acontecimiento comentado, se habría producido dos humanidades. ¿Si quieres que siga leyendo o analizamos el anterior? Ok, dos humanidades. En el hipotético acontecimiento comentado, se habría producido dos humanidades, una santa y otra pecadora.
Los miembros de la primera engendrarían hijos sin pecado, los de la segunda hijos bajo el pecado original. ¿Habría venido Jesucristo entonces para salvar a la mitad de la humanidad pecadora? Es improbable, ya que la mitad de la humanidad santa habría podido hacerlo al no tener pecado. Pero, ¿qué habría ocurrido si miembros de la humanidad no caída hubieran comido posteriormente del fruto prohibido del conocimiento, corriendo así la misma suerte de los miembros de la parte desobediente? Y si miembros de la porción no caída se aparearan con miembros de la porción pecadora, ¿qué clase de androginismo se produciría? ¿Permitiría Dios una repetición de la anterior experiencia cósmica que dividió a los ángeles en obedientes y rebeldes para siempre? Como puede observarse, toda especulación en esta materia es tiempo perdido y prefiero suspenderla, no sea que cualquiera desavisado termine por encontrar en ella alguna relación con los famosos matrimonios mixtos de Génesis 6, sobre los cuales ya hay de suyo variados mitos, que fueron setitas con cainitas, ángeles con mujeres, adamitas con extraterrestres, o más probablemente, según yo creo, simples hombres caídos con mujeres caídas poseídas por demonios. Génesis 6. Distorsión. El ya mencionado Schaffer nos amonesta por hacernos los de la vista gorda ante la realidad sexológica circundante. Los cristianos evangélicos tenemos la tendencia desafortunada de no escribir acerca de esta gente, la tendencia a no hacerles caso, y así nos ahorramos el trabajo que cuesta comprender al hombre moderno, porque en realidad estas personas son los filósofos de nuestros días. Nuestras cátedras de filosofía se hallan en efecto vacantes en gran número. La filosofía la escriben hoy los escritores pornográficos del mundo moderno. En las relaciones sexuales, el creador entregó a la criatura parte de su capacidad creadora para generar nuevos seres, pero las relaciones sexuales, como todo lo que proviene de Dios, éste las ha reglamentado. Es salirse de los reglamentos lo que hace que las cosas funcionen mal. Bueno, listo, interesante. Habló muchas cosas aquí nuestro querido pastor, pero es importante recalcar varias. Primero, él está hablando del pecado, viene hablando de lo que normalmente se trivializa o se trabaja, y aquí es que aquí hay mucha unión libre. Yo creo que la mayoría de los que hemos estado hemos pasado por esa situación, y la cultura, la sociedad lo dan como un tema completamente normal. O sea, no hay no se estigmatiza. Está ok, ya se reglamentó legalmente, por ejemplo, que si desde los 2 años, todo. Que ya hay una sociedad el tema de hecho, las CPS, todo eso todo ya se eso ya. reglamentó, o sea, está aceptado. Sí. También nos habla de algo que es muy depravante, que es el incesto y que es el manejo de las relaciones entre el mismo núcleo familiar. ¿No? También nos comenta sobre los charlatanes, aquellos que, y es una buena apología de lo que él está hablando de la Virgen María, contándonos de todos los mitos, las leyendas, lo que tenemos. Nos habla también de San Francisco de Padua, de los mensajes, de todas las cosas que creíamos y se manejaban en otra época, con relación evidentemente dentro de algo que uno podría llamar, o que llamamos nosotros hoy en día, sincretismo religioso. Y es el pensar efectivamente que uno de estos santos podría hacernos el milagro de conjurar a ese ser querido, de conseguirnos a aquella persona, y es el sincretismo, y es la mezcla de esos temas paganos que se incrustan dentro de la religión y que evidentemente dañan el corazón, que fue la forma en que se desvió la Iglesia Católica, y nosotros volvemos nuevamente a los orígenes. También nos está hablando efectivamente de todos los pecados de carácter sexual, y él toca un tema fundamental, y es aquella mitología que dicen que porque Adán y Eva tuvieron sexo en el paraíso fue que fueron expulsados, y en eso creo que se toma un buen tiempo para aclarar y decir eso es absolutamente falso. Dios hizo la naturaleza sexual, no solamente el hombre y la mujer, sino que los animales, y si los hizo sexuales, pues tenían un objetivo de ser. Dios tiene siempre un objeto, y cuando lo hace, pues tiene un principio basado en cada uno de ellos, y es importante ver lo que afirmaba el pastor Darío, en el sentido de que esa parte de semejanza a él que uno tiene en la creación
él le delegó la parte creadora en la forma de engendrar hijos y crear hijos. Importante ver el análisis que hacía él en las escrituras, y creo que todos lo tenemos claro. Sabemos efectivamente que el pecado del huerto no consistió en el sexo, simple y llanamente consistió en que el Señor había hecho una prohibición de carácter general: del árbol del bien y del mal no comerás. Por cierto, que yo no he visto que se hable de manzanas. No sé si alguien encuentra el tema. Es más, se hablaba en cómo fue las traducciones, simplemente se habla de un fruto. La Biblia ha venido pensando, pero no es exactamente el tema de que sea una manzana. Y cuando comen y desobedecen, porque él quería tener más sabiduría, son arrojados del huerto. Y en el capítulo 4 es claro cuando nos dice el Señor, dice: y el hombre se unió a su mujer, Eva, y ella concibió y dio a luz un hijo. Entonces, esa concepción es ya fuera del paraíso. Es más o menos lo que el pastor nos habla en ese. Se me quedaría algo pendiente ahí, no creo. No sé, Moni, ¿tiene alguna sugerencia? Sí, no sé, Moni, si tienes algún comentario o alguien que tenga algún comentario. Ahí acabamos capítulo primero. O sea, la sexualidad no es mala, el sexo no es malo, lo que pasa es que salirse de las reglas es lo que hace que las cosas funcionen mal. Sí, creo que el pastor Darío, dentro de todos los libros, escribió un libro que se llama Sexo en el matrimonio. Sexo, ¿sí? Y ahí nos explica toda la parte de lo que expuso en esta primera parte. No sé si hay alguna pregunta antes de continuar con el segundo capítulo. ¿Alguna pregunta? Bueno, continuamos. Capítulo 2, la religión informal. Existe también lo que podríamos llamar la religión informal, una facción lunática formada por personas que, sobre la base deslenable de 4 o 5 porciones bíblicas, se lanzan a la osadía de pastorear grupos sin cobertura legal ni celestial y con una falta de conocimiento digna de lástima. Jim Jones y David Koresh tienen imitadores en América Latina, y de ello es culpable la parálisis teológica que hoy padecemos. Casi nadie profundiza, ni investiga, ni explora posibilidades actualistas. Por otro lado, escándalos internacionalmente difundidos, en especial de inescrupulosos teleevangelistas, propiciaron una injusta generalización, según la cual la excepción es regla. Judas fue apóstol, Judas fue traidor, por lo tanto todos los apóstoles fueron traidores. Ser santo no es noticia ser malo, como si Alejandro Borgia fuese más representativo que Antonio de Padua. El ahorcamiento del Iscariote sería hoy titular de primera plana. La muerte natural de Juan, anciano y achacoso, tendría si acaso un recuadro en las páginas sociales. La influencia sensacionalista de W. Randolph Hearst, el ciudadano Kane de Orson Welles, se ha vuelto decisiva en los medios de comunicación. Estos, en vez de registrar noticias, las crean, porque lo importante no es imprimir papel periódico, sino imprimir papel moneda. En la década de los 30, cuando la radio era el vehículo más avanzado, el doctor Luis López de Mesa advirtió que el periodismo hace tanto por nosotros que ya nuestra personalidad es un juguete en sus manos, y ahí comienza su peligro espiritual. En rigor de verdad, ¿no habrá contribuido él también a crearnos esta vida cinematográfica inconsecuente y efímera que vivimos hoy? Porque él industrializaba nuestra pereza, nuestra vanidad, nuestra curiosidad esnovista, nuestra ignorancia y nuestra perversidad, con tan dulces maneras y fingido interés que casi las encomia y de hecho las cultiva. De ahí la importancia de desarrollar un auténtico periodismo cristiano al rescate de los principios y valores perdidos. Okay. Wow. Hagamos dos comentarios sobre el tema. Y es evidentemente lo que se está reflejando y está marcando aquí el libro, es la informalidad que hay, o sea, y las famosas iglesias de garaje que se dicen, es gente que no está preparada, que no tiene una cobertura espiritual, que sabe 2 o 3 versículos, y hasta la ignorancia de quienes entran,
pues en el país de los ciegos, el doctor Rey. Él menciona a Jim Jones y todos sabemos lo que terminó todo el tema, el escándalo que se generó, que finalmente terminó en muerte ahí. Creo que está en las páginas amarillas de todos los diarios, que fue un hecho muy connotado. ¿Por qué? Por la ignorancia. Creo que a partir de ese punto es que el pastor Darío comienza a crear lo que es el Instituto Bíblico, la Universidad Cristiana, los cursos, para que todo el mundo conozca la palabra, conozca la verdad y no se deje engañar. Recordamos que mi pueblo se ha perdido por falta de conocimiento, dice el libro de Ageo, y lo que el Señor está llamando es a recuperar evidentemente el conocimiento. Desde el desprendimiento, cuando Adán y Eva, que eran los que estaban cerca de él, son lanzados del paraíso, esa distancia generó que perdiéramos todo conocimiento de Dios. Hoy lo que hacemos los cristianos a través del conocimiento es volver en cierta forma a acercarnos a Él y volver a vivir ese paraíso a través del conocimiento de Él. Lo que Él marca es cierto, o sea, ser santo no es noticia, y si no es noticia, ¿para qué la imprimimos? ¿Para qué la decimos? Aquí lo que es especulación, lo que es amarillismo, lo que es prensa roja es lo que vende, y lo que él llama es mejor no imprimir papel periódico, sino papel moneda, aquel que se venda realmente, que es lo trascendental, y trae dos temas fundamentales, y es el tema de Judas, pues sería primera página, pero el tema de un hombre piadoso como el apóstol Juan, no pasaría más de un recuadro en la última parte de la prensa. Digamos que es lo de destacar en esto. Yo pienso que, Marcel, leyendo esto, es totalmente lo que está pasando en este momento. Y eso que estaba mirando, por ejemplo, el libro, cuando fue escrito, yo no sé si es esta versión la que salió en el 2012, o si o sea que el pastor Darío escribió eso mucho antes del 2012. Y él habla de que cuando la radio era el vehículo más avanzado, o sea, todavía no existían todas las redes sociales que hoy en día todos nosotros No, tenemos. para nada. Y aún así, él está hablando del periodismo porque es algo totalmente cierto. Dice, ya que nuestra personalidad es un juguete en sus manos. ¿En las manos de qué? De los medios de comunicación. O sea, ¿de dónde viene el concepto de belleza? El concepto de belleza viene de lo que los medios de comunicación han vendido. Lo que vemos, lo que oímos, ¿sí? O sea, la otra vez me di el 90, 60, 90 realmente en las medidas de mi hija. Yo decía, es absurdo pensar que ese es un cuerpo perfecto. Sí, eso es algo muy complicado de tener y eso es vendido como belleza. ¿Y quién lo vende? Lo venden los medios de comunicación. Los medios de comunicación son los que venden, lo que vale la pena y lo que no vale la pena, lo que es tendencia y lo que no es tendencia, lo que debes comprar y lo que no debes comprar. Todo el tema del consumismo hace parte del medio, ¿no? Entonces, desde luego que aquí el papel, lo que él está enfatizando, el papel que tienen los medios de comunicación es supremamente fuerte y nos hemos dejado coger toda la ventaja del mundo, porque, porque no hay unos medios, o sea, imagínense, el único canal que existe cristiano es Enlace. Y ahí hay una gran cantidad de personas que no son bíblicas precisamente. O sea, ahí hay de todo. Mejor dicho, el que paga el espacio es el que habla, independiente de si lo que está hablando es correcto o no es correcto. Entonces, desde luego que, o sea, me parece muy importante que sepamos que desde ese momento nos demos cuenta de que nosotros tenemos que impactar el sitio donde nos encontremos, porque en donde nos haya puesto Dios, y los que están en medios de comunicación tienen la gran responsabilidad de lo que le están vendiendo a la gente, porque son los que más impactan a nivel como medio. O sea, un youtuber, ¿cuántas personas no influencia? Tengo 30,000, 3 millones de seguidores, y si esa persona hace una bobada, todo el mundo hace la misma bobada. Y hoy en día, pues los medios de comunicación son eso. Sí, y nuestros hijos están metidos de pies a cabeza ahí. De pies a cabeza. Y díganme nosotros, ¿cuánto tiempo nosotros nos gastamos en ver cosas que están en las redes sociales? Yo no me salvo de eso, yo lo hago porque siento que, o sea, como que hay un momentico y después yo veo y digo, no, qué cantidad de tonterías, y al final eso es lo que está leccionando lo que está leccionando la cultura. Vende, ¿no? Sí. Respiritualización, ¿qué horas son? No. Respiritualización. Bueno, no sé si alcancemos a analizarlo.
¿Qué tanto? Mira, esto y esto. Bueno, no sé si hay No, algún paremos comentario ahí, vea. ahí, alguna cosa. Alcanzamos y ya seguimos en la próxima con la reespiritualización y otros conceptos. Es que este libro toca ir explicándolo en la medida en que uno lo va leyendo porque es un libro muy, No, pero chévere. muy, Creo con mucho que contenido. a mí el leer este libro es el tener una tertulia con el pastor Darío sobre los temas que los escribió hace casi 10 años y tienen un actualismo impresionante. Ese es el espíritu con que crea el fundador Casa sobre la Roca, que es lo que pretendemos ver a través de estos espacios. No sé si hay algún comentario, alguna apreciación, algún aporte, nos gustaría escuchar. Perdón, una iglesia de garaje no es porque sea pequeñita y se congregue en un garaje. Una iglesia de garaje es porque lo que hablaba él acá, ¿no? Una profundidad cero, pero hay iglesias que pueden ser pequeñas, pero tienen un gran contenido porque están bíblicamente fundamentadas y su pastor se instruye. Y bueno, pero realmente es esa falta de esa falta de conocimiento la que hace La que que mata la realmente que los está temas. matando el tema de que cualquiera abre una iglesia, porque lo volvió un negocio, porque lo ve como una empresa. Bueno, no sé, si comentarios. Moni, Sí, Pues yo creo que aquí, digamos que lo importante cuando hablamos de esta religión informal es como sentirnos agradecidos del lugar en donde nosotros estamos congregándonos, ¿no? sí, sí, Precisamente la importancia que se le ha dado desde el inicio, ¿no? claro. Del pastor Darío con cada curso, desde el mismo de vida abundante en esa época, hoy ADN, pero de cada cosa precisamente que permite ayudar a tener unos cimientos fuertes en ¿Qué cuanto a pasó, conceptos, gordo? teología integral, o sea, de ir, que la gente vaya creciendo poco a poco de una manera sencilla, ¿no? Y digamos que la ventaja que ha tenido esta virtualidad es que pues, las personas pueden repetir una, dos, tres, no importa cuántas veces el curso, cualquier curso del poder, de madurez espiritual, porque cada quien tiene su manera, sus tiempos de aprender, pero es la inquietud, digamos, que Dios sembró en el pastor Darío de poder hacer que la gente entendiera, aprendiera, se fuera enamorando de Dios con cada curso y pues adicional cada uno de sus ministerios tiene sus formas de ir ampliando, pues como en el caso de de Club del Libro, pero nos hace falta la peliculita, así que hagan el favor y vamos mirando un Club sí, del sí, Sí, no sí, Cine sí, hemos sí. mirado. que Como hace aprovechemos falta. este, sí. Bueno, Sí, em, perdóname, sí tienes toda la razón. Y mira una cosa, cuando estaba hablando Mónica, me acordaba de varios miembros de aquí del grupo de Josué que han dado testimonios muy chéveres. O sea, yo recuerdo que alguna persona se me escapa aquí en este momento, dice, mire, yo llevo 20 años de ser cristiano y nunca había entendido lo que he entendido en estos 6 meses o 8 meses de pandemia donde pude estudiar, pudimos ver la palabra de Dios, pudimos repasar, entender que me quité una cantidad de taras que había y por fin me acerqué y realmente amo al Señor. Entonces, el tema realmente de que uno se acerque a Dios es el que realmente le da la verdad y le da el conocimiento. Podemos llevar muchos años pensando que somos cristianos, pero realmente no conocemos la razón de ser. Bueno, Marce, Marce y luego Buenas noches, ¿cómo están? sí, Hace harto que no Marce, participaba qué en un club de chévere libro. verte por acá, ver la M Sí, de Marce. bueno, pues a mí me parece muy importante lo que habla el libro y todo eso nos da herramientas también, como cuando dice, cuando nosotros tenemos como la responsabilidad de ser luz en donde estemos, en el ambiente que estemos, porque muchas personas nos pueden preguntar o nos puede, por ejemplo, los que medio me conocen a mí, que yo soy súper social, entonces siempre me salen como el comentario, ay, pero su pastor la va a regañar, ay, pero no sé qué, ay, pero Casa sobre la Roca, ay, pero el del periodista, ay, pero no, ¿sí? Entonces, estar fundamentados en la verdad y pues de lo que el pastor mismo dice que el Señor es mi pastor, ¿cómo es el dicho? el Señor es mi pastor, el pastor no es mi El Señor. Señor es mi pastor, el pastor no es mi Señor. Sí, tanto que le repetí, se me olvidó.
A mí me encanta, pues, digamos, como todos esos dichos, porque de verdad que a veces son respuestas, sí, obviamente sin ir a pelear o hacer una confrontación. Por ejemplo, en mi familia tengo dos primos que son, o sea, unos que son demasiado católicos y otros que son demasiado ateos, ¿sí? Y una prima precisamente me dijo que viera una película que está por Netflix, es un poco pesada, se llama Corazones Robados, y donde están de verdad como el legalismo ya cruza como los extremos, ¿sí? Y entonces yo puedo y decir, no, esa no es mi iglesia, ¿no? O sea, no es mi templo. Casa sobre la Roca es una iglesia integral, es una iglesia de contenido espiritual. Bueno, todos los principios de Casa sobre la Roca, no se los tiene que aprender en historia, pero no conoce en dónde está, ¿sí? Entonces, mi prima, no, ese no es el Dios que a mí me enseñan en mi iglesia, ese no es el Dios castigador, ese no es el Dios que acusa al homosexual, ese no, obviamente estamos en contra del pecado, pero no contra la persona. Entonces, todo eso a uno le sirve como diferentes herramientas, pues, para hablar pues con la verdad y pues hablar fundamentándose de verdad sobre los principios de la iglesia. Ese era mi aporte. Gracias, Marce. Sarita. Chévere. Buenas noches, gracias. Bueno, pues me pareció muy interesante lo que decía ahorita Iván, no sé si lo entendí mal, que hablaba pues como, digamos, o lo entiendo así que es, digamos, todos llevamos como un proceso, ¿cierto? Dependiendo pues también de la iglesia donde vengamos. Yo he estado en iglesias pequeñas, digamos que el enfoque es diferente, pero ¿qué pasa? En Casa Roca he encontrado lo que no he encontrado en las demás iglesias. He encontrado como esa claridad que necesito y ese entendimiento que necesito para saber en qué qué terreno estoy pisando, con quién estoy y qué estoy aprendiendo. Entonces, por ejemplo, digamos que las iglesias de garaje o las iglesias pequeñas, bueno, dependiendo, he visto que ellos no tienen como un estudio como de pronto lo puede tener Casa Roca o otra iglesia, ¿no? Integral, por ejemplo, con los cursos. Entonces, creo que digamos que lo que lo diferencia a Casa Roca de esas iglesias es como todo, o sea, es como dice, es toda su integralidad, pero es como en sí, cada miembro de Casa Roca tiene claras las cosas, pienso que tenemos claras las cosas hacia dónde vamos, en quién creemos, ¿cierto? Entonces, me parece pues interesante esa parte porque sí he estado, digamos que en iglesias mucho más pequeñas donde todo es totalmente diferente, donde de pronto no están los cursos que están en Casa Roca, donde de pronto no está tan claro como todo, como está claro en Casa Roca. Entonces, como pues quería como dar ese aporte porque me parece importante como saber uno elegir y pedirle a Dios sobre todo que lo ubique a uno en una iglesia integral, ¿no? Y pues eso es muy importante. Y yo duré tiempo buscando una iglesia que se ajustara a lo que yo quería, como para aprender, porque pienso que en las otras no aprendí todo lo que en tan poco tiempo he aprendido en Casa sobre la Roca. Entonces, es como pedirle a Dios esa dirección, ¿no? Dios, ubícame en un lugar donde pueda aprender y donde sepa para dónde voy, donde como que no estoy un rato en esta iglesia, vuelvo a esta porque no me gustó acá, que porque me miraron mal acá, entonces me voy para otra. Entonces no es como establecerse uno en un solo sitio para seguir con su proceso. Gracias, Sarita. Muchas gracias, Sarita. Sí, tienes toda la razón. O sea, pero además Dios lo coloca a uno donde tiene que colocar. Sí. Creo que nosotros estábamos acordándonos, diga, cuando hablabas una vez que fuimos a la Boilellana porque nos quedaba cerca del apartamento. Dijimos, no, cambiamos de iglesia porque vivíamos en Masurén. Y decíamos, ay, no, pero es que todos los domingos ir a la iglesia y esos trancones nos congregábamos en Bogotá. Y nos dio por ponernos a buscar iglesias cercanas a nuestra casa. Y fuimos a la iglesia Boilellana, que no tiene nada de malo, allá muchas personas, o sea, no, o sea, allá está muy bien. Pero nosotros nos sentíamos entonces no había forma de sentirnos bien, era tan diferente y nosotros dijimos, no, ¿qué estamos pensando? No, eso no es así nomás, porque nunca yo por lo menos
Nunca me había congregado. Yo no me congregué en ninguna otra iglesia diferente a Casa sobre la Roca. Sí, pero teníamos una Sí. amiga que le encantaba, la llevamos un día a Casa Roca y no le gustó. Y no le gustó. Sí, entonces es, ¿cómo dice el pastor Darío? ¿Cómo dice? Con las iglesias cristianas, convivencia en la diferencia. Unidad en la diferencia, perdón. Unidad en la variedad. Bueno, la idea es esa. No, Con los aprendámonos. católicos, convivencia en la Sí, diferencia. sí. Sí, Entre cristianos, unidad en la variedad. Con los católicos y ortodoxos, convivencia en la diferencia. Y frente a los demás sistemas, tolerancia en la distancia. Bueno, nos pasamos ya unos minuticos, oremos. bueno, ore. Señor, qué gracias te damos, Señor, por Sí, habernos Señor traído a Dios. nuestra iglesia, Casa sobre la Roca. Y gracias por la bendición, Señor, de tener un pastor presidente como el pastor Darío Silva, Señor, al que le permitiste que pasara todas las cosas que pasó en la vida, Señor, Sí, Señor Dios para que después Todopoderoso, tú gracias, permitieras, gracias, Señor, que a través de su esposa Esther Lucía te conociera y fueran la pareja bomba que hoy en día son, Señor, y nosotros somos de sus ovejas, Señor, donde nos hemos preparado, Señor, hemos entendido tantas cosas, Dios, gracias por la teología integral que le regalaste al pastor Darío, Señor, gracias por cada libro que leemos, Señor, Sí, Padre gracias por Santo y cada eterno, persona que Señor, aquí se gracias. encuentra, Señor, que se ha interesado por aprender mucho más, Padre Santo, sobre lo que significa realmente ser cristiano, Dios. Hoy te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Señor, ponemos esta noche en tus manos. Permite que podamos dormir todos, Señor, en nuestro hogar tranquilamente, Señor, que Sí, estemos Señor Dios seguros, Todopoderoso, protegidos, Señor, gracias. porque estamos bajo tus alas. Te amamos, Señor. Amén. Amén, Muchas amén y gracias, amén. muchas Sí, pues, gracias. gracias. Muchas gracias.